Estamos con la serie Las iglesias del Apocalipsis y anteriormente vimos la mitad de la iglesia de Pérgamo y vamos a terminar con la iglesia de Pérgamo en esta segunda parte, que es una iglesia donde se encontraba el trono de Satanás. Y Pérgamo todavía existe actualmente junto al mar Egeo y es lo que se conoce actualmente como Turquía. La nación de Turquía se encontraba, la iglesia de Pérgamo se encontraba precisamente en la nación actual de Turquía. Y dice aquí en el capítulo 2, versículo 15 en adelante, que es el que nos corresponde ahora, y que también tienes, Cristo los está acusando, a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Estos 7 mensajes a las 7 iglesias que se encontraban en el Asia Menor, lo que es ahorita Grecia, Turquía y esa parte geográfica del mundo actual, son mensajes contemporáneos también, porque el corazón humano no ha cambiado en nuestros días. Entonces lo que Dios le dice a Éfeso, has perdido tu primer amor, a Esmirna que no tiene reproches contra ellos, a Pérgamo ahora lo vamos a ver, son también reprensiones para nosotros. Porque dentro de la iglesia los mismos problemas de hace 2000 años se presentan en las iglesias, aunque de forma diferente. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? En la iglesia de Villanueva para el Mundo Norte, ha de haber alguna parte de estas 7 conferencias o mensajes que tenemos que aplicarnos a nosotros. Otra iglesia que se encuentra en Querétaro, otra, la que se encuentra en Monterrey o en España o en Italia, cada quien tiene que discernir, como decimos en México, a quién le cayó el 20. O si ese saco te queda para que te lo pongas. Entonces, esto es algo que se requiere honestidad para aceptar el consejo de Dios. Muy bien. Cristo está en contra de la doctrina de los Nicolaitas. La palabra Nico significa gobernar o dominar, Nico. Y la palabra laos en el griego significa pueblo. Entonces, Nicolaita significa el gobierno del pueblo o el gobierno de los hombres. La iglesia de Jesucristo, santos de Dios, no es un partido político. Cuando nosotros tratamos de dirigir la iglesia de Jesucristo o manejar la iglesia de Jesucristo como se manejan las empresas o como se manejan los partidos políticos, nos hemos salido del patrón que Dios estableció, que es 100% diferente a cómo se maneja o se administra cualquier otra institución u organización. La iglesia de Jesucristo la inventó Dios, no la inventaron los hombres. Los partidos políticos los hombres, las instituciones los hombres, las escuelas los hombres, etcétera, etcétera. Entonces hay 3 instituciones que Dios estableció, que fue la familia. Nadie tiene ninguna autoridad para hablar sobre la familia, el matrimonio y el sexo más que Dios. Nadie, porque Él inventó el matrimonio, la familia y el sexo. Nadie puede decir absolutamente nada de la iglesia, porque la iglesia es la segunda institución establecida por Dios.
Y en tercer lugar, los gobiernos civiles, que Dios puso las leyes en Deuteronomio capítulo 1, en Éxodo, etcétera, etcétera, para que se manejaran conforme a los principios que la mayor parte de los gobiernos civiles han abandonado y los han sustituido con ideas, filosofías y sistemas de gobierno inventados por nosotros que no tienen su origen en la Biblia. Muy bien. Entonces el diseño de Dios es que la iglesia sea gobernada y dirigida por su espíritu. Los partidos políticos son gobernados por la democracia, o sea, ¿quién vota por esta persona? ¿Quién vota por esta persona? En la iglesia no hay votación. Cuando tú te enfrentas a una iglesia que vamos a explicar, donde se dice a la gente, ¿quién vota para que esta persona sea pastor? ¿Y quién vota por este para que el otro lo echemos para afuera a Tlalnepantla? ¿Verdad? Es una iglesia que ya se ha salido completamente del esquema y del sistema bíblico, porque los pastores no son elegidos por votación. Como ustedes saben, tenemos 40 años en Vida Nueva para el Mundo, 40 años en la que nunca les hemos dicho, ¿votan por Chespirito? No, ¿verdad? Jamás. Sino que los pastores nos reunimos, consideramos a través del tiempo, de mucho tiempo, de la oración, del testimonio, etcétera, etcétera, y lo sentimos unánimemente, por unanimidad, que esa persona realmente ha sido llamada al pastorado. Y aún así nos hemos equivocado los pastores, porque hemos llamado a muchas personas, ¿verdad? Así como Cristo llamó a un Judas, siempre habrá personas que traen la apariencia de piedad, etcétera, etcétera, y no es más que el tiempo el que prueba el carácter de la persona. Y no es como comenzamos, sino como terminamos lo que vale delante de Dios. Recuérdalo toda tu vida. Muchos comienzan muy bien, algo les pasa a la mitad del camino. Hace poco, ahora que veníamos en el viaje, me decía, acabamos de regresar de Colombia, estuvimos en Bogotá, mi esposa y yo, en un seminario de matrimonios y en una conferencia, un desayuno en el Hotel Tequendama de Bogotá, de mucha bendición. Y mi esposa se aventó un mensaje, ella cerró con broche de oro el seminario de matrimonios el sábado, que yo dije, ¡wow! ¿Esa es mi esposa? Y el Espíritu Santo me dijo, para que veas cómo te quiero y cómo te quiere ella también. No exagero. Fue un mensaje impresionante, quebrantó a la gente. Bueno, de veras que Dios la usó tremendamente. Y cuando venía en el avión platicándome una señora, venía medio triste porque tenían una muchacha que había servido como sirvienta de ellos 15 años y la consideraban su ama de llaves preferida. Y entonces nos dice la señora, es que hace una semana la encontramos robándonos. ¿Y cómo pudimos nosotros creer que después de 15 años de tenerla con nosotros, dice el dicho, en arca abierta, peca el justo? Yo dejé una bolsa ahí con algunos dólares y algunas joyas y quién sabe qué le pasó, pero se llevó la bolsa y las joyas del dinero. ¿Cómo es posible, me preguntaba la señora, que una persona a quien la hayamos hasta considerado de la familia haya acabado así? Y le enseñé Jeremías 17, versículo 9. Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién le conocerá? Tarda uno muchos años en conocer realmente quiénes son las personas. Y los que muchas veces creíamos, ¿verdad?, que son fieles, salen con domingo 7, desgraciadamente. La iglesia de los Nicolaitas son las iglesias en el siglo XXI manejadas por familias y no por los pastores. ¿Qué quiero decir? Hay cantidad de iglesias, ustedes no han viajado mucho por el mundo conociendo las iglesias que hay, pero no se imaginan la cantidad de iglesias que son manejadas por la familia Díaz, la familia Ramírez y la familia Hernández. Y estas tres familias, una puso el techo, la otra puso el piso, la otra compró el sonido, y eso para ellos les dio el derecho, según ellos, de manejar la iglesia. Porque ellos la construyeron, la pusieron y ellos le dan un sueldo al pastor. Cuando yo me entero y los pastores llegan a las reuniones en privado, oiga, ¿qué hago? Le digo, estás completamente en una iglesia nicolaíta.
¿Por qué? Porque la iglesia no es manejada por familias, es manejada por los pastores, administrada por los pastores, alimentada por los pastores y dirigida por los pastores. Los pastores, claro que necesitamos contadores, necesitamos un bufete de abogados para los problemas que puedan surgir, pero ellos no gobiernan la iglesia, la gobernamos los pastores. Entonces, cuando una iglesia es gobernada por familias y no por los pastores, es una iglesia nicolaíta a la cual Dios aborrece. Entonces, el hecho que una persona haya puesto, oye, es que yo puse la mitad de la iglesia y compré el terreno de la iglesia y no, ese pastor no me gusta, discúlpeme pastor, yo le recomiendo que ponga a otra persona y que lo quite a él. Discúlpeme, el día que yo me venda a usted porque usted puso el techo o el sonido o lo que sea, en ese momento prostituimos nuestro llamado. Nos vendemos por el dinero a las personas que ofrendan. Para que me sigan con mucho cuidado. Hace algún tiempo estábamos en una iglesia allá enfrente del Estadio Azul, en un salón de banquetes, y llegó un día una señora y me dice, mi esposa en adulterio. Y sí, no me diga, pues don Pancho en adulterio. Háblele a don Pancho. Ya lo trajeron al señor. Oiga, don Pancho, pues ¿qué le pasó? No, pues fíjese que por aquí esto y el otro, que mi esposa está gorda y ya saben ustedes, ¿no? Creyendo que la constitución física anula el matrimonio, o puede uno ser infiel justificando que la esposa tiene un problema o está en silla de ruedas o engordó o viceversa. Entonces este hombre, don Pancho, nos había dado mucho dinero para comprar el sonido en aquel tiempo, para el sonido que teníamos nosotros. Y entonces al mes le dije yo, si usted permanece en adulterio, vamos a tener que disciplinarlo. Y pasó un mes y le hablé a la señora y le dije, don Pancho ya sacó sus revistas pornográficas y corrió a la secretaria que tenía con las piernas que menciona las fotografías de la señora. Le dije, eso le pasa a usted, señora, porque las esposas son las que tienen que escoger las secretarias de los esposos. Y escoge la más gordita que puedas. Entonces llega este señor, don Pancho es un seudónimo, ¿verdad? No era su nombre. Y le dije, ¿qué pasó? Me dice, bueno, quiero decirle, pastor Alducin, que si usted me corre de la iglesia, voy a dejar de ofrendar. Y usted sabe perfectamente bien que le iba a comprar una camioneta para transportar el sonido dentro de 1 o 2 meses. Le dice una cosa, con su camioneta y con todo, don Pancho, allá a la puerta lo espera. En esta iglesia usted no es bienvenido. Esto es un hospital. Y si usted no se somete y usted cree que porque le da dinero a la iglesia, usted va a querer comprarnos y no vamos a ejercer la disciplina, en ese momento Dios me saca a mí del ministerio porque he prostituido mi llamado como pastor. Fue lo que pasó con Balaam, lo vimos, la doctrina de Balaam. Hombres que se venden a la gente, se venden por compromiso. ¿Qué lo significa Pérgamo? El compromiso con el mundo. No crean que es cualquier cosa ser llamado para dirigir una iglesia. Dice en Santiago 3, no se hagan muchos de ustedes maestros, porque recibirán mayor juicio. ¿Quieres ser maestro? ¿Quieres ser pastor? ¿De veras? Sí. ¿Y cuántos de ustedes quieren al cielo como Pablo? ¡Yo! Segunda pregunta, ¿cuántos quieren un aguijón en la carne? ¿Verdad? Qué fácil decir, no, yo quiero como Pablo fue al cielo y quiero ser esto y líder. No sabes, no te imaginas el precio tan grande. Está considerado por una organización de las Naciones Unidas que la profesión más difícil, más estresante del mundo es la de un pastor. No dudo que hace un mes menos de 3 pastores se han suicidado. 2 en California, 1 en Brasil. Se quitaron la vida. Uno joven, con una esposa preciosa, hijos chiquitos, se quitaron la vida. Nadie entiende a la esposa, dijo, es que no aguantó la opresión y el desgaste que produce mentalmente, aparte de que todos los poderes del enemigo y todos los demonios del infierno se vienen contra los líderes. Por eso dice Hebreos 13, oren por sus pastores. Oren por nosotros. No nos encontramos en un lecho de flores. No se imaginan ustedes, aquí nos ven muy bien, ¿verdad? Con el tacuchito y la corbatita y la cosa. Ustedes no se imaginan detrás de nosotros lo que hay. Yo comencé 4 años de misionero en la sierra, durmiendo, tapándome con periódicos y con un ladrillo con periódicos era mi cojín, con los indígenas como misionero durante 4 años. Ahí me probó el Señor mi carácter.
De ahí me sacó el Señor para después dar estudios en las casas y hasta después de 8 años ser pastor. Pero hay un proceso que ustedes no tienen idea. Moisés, 40 años. Imagínense por qué 40 años viendo lagartijas. Porque el desierto es el lugar más santo que existe. Es el secreto de Dios. Es donde él no podía oír a nadie ni nada más que poder discernir y acostumbrarse a la voz de Dios. Y tu lugar en las mañanas de devoción con Dios es el lugar más santo y el más secreto que tú tienes cuando tenemos nuestro devocional con Dios en las mañanas. Porque ahí es Jeremías 23:18, donde Dios nos habla. Si no tienes un tiempo con Dios en la mañana, y los pastores que me escuchan, ahora tenemos hombres de compromiso. Los invitamos a todos los varones, ya vamos a comenzar a anunciar aquí en esta iglesia, va a ser hombres de compromiso. Vamos a retar a los varones para que entiendan la lucha en la que nos encontramos espiritualmente. Vean ustedes un ejemplo de la iglesia de Dios en Hechos capítulo 13, cómo comenzaron las iglesias a formarse y quién las dirigía. Dice Hechos capítulo 13, del 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos los maestros y los que se encontraban ahí al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Vamos a traducirlo en el tiempo moderno. Y orando la familia Ramírez y la familia González y la familia Hernández, les dijeron a los pastores: queremos a estos de pastores y a estos no queremos de pastores. ¿Eso dice? No. Dios dirige a través de los líderes, a través del liderazgo de la iglesia. Les dijo el Espíritu Santo: quiero a este que es llamado para el ministerio. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces, no podemos nosotros más que cuidar y darle gracias a Dios cuando las iglesias son dirigidas por hombres de Dios, por pastores a quienes ustedes les merecen respeto, a quienes ustedes deben orar por ellos. Los que nos escuchan, a tu pastor, tenlo en la más alta estima que lo puedas tener. No dejes todos los días de orar por él, porque ellos somos los que alimentamos vuestras almas. Ustedes no saben todos los días cuando venimos al altar de Dios que estamos orando por ustedes, intercediendo por ustedes. ¿Y cuántos de ustedes, no lo vamos a saber hasta el tribunal de Cristo, fueron librados de muchos males por las oraciones de tus pastores? Regresamos a Apocalipsis y dice a continuación en el versículo 16 el consejo: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál fue la primera palabra que salió de la boca del Bautista cuando comenzó a predicar? ¿Perdón? Arrepiéntanse. Fue la primera palabra que el cielo le dio. ¿Cuál fue la primera palabra cuando Jesús comenzó a predicar? Arrepiéntanse. Entonces, si esta es la primera palabra y lo que es primero para Dios es prioritario, implica que esta palabra encierra uno de los secretos más grandes en la dimensión del Espíritu. Porque si esta palabra fue tan importante de proclamarla y que a los 4 vientos el mundo la escuchara, es porque la palabra arrepentimiento es clave, única, peculiar y profunda en el gobierno de Dios. Vamos primero a las raíces etimológicas de la palabra arrepentimiento y vamos a ver cuál es el trasfondo sabio de Dios, porque detrás de cada orden de Dios hay sabiduría de lo que significa etimológicamente la palabra. La palabra griega es metanoio. Metanoio, como suena.
Y la palabra hebrea es S-C-H-W-B de burro. S-C-H-W y B de burro. Shuf. En el Antiguo Testamento la palabra significa o se tradujo vuélvanse. Vengan a mí, dejen sus malos caminos y vuélvanse a mí. Si vas en este camino, dice Dios, en el Antiguo Testamento era darte una vuelta de 180 grados e ir en sentido contrario a donde tu vida te estaba dirigiendo. Y la palabra griega metanoia significa cambiar tu manera de pensar. Cambiar tu manera de pensar. Muy bien. El mundo se encontraba cuando Cristo vino con rollos como está en el siglo XXI, socialismo, nazismo, comunismo, monarquías, etcétera, etcétera, democracias, que Demóstenes, que Platón, que Aristóteles, que Richard Dawkins, que Bertrand Russell, Carlos Marx, Freud, bla, 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 bla. El mundo está lleno de ideas, de hombres que han infundido a las multitudes, a los estudiantes en las universidades, a nuestras mentes, porque al llegar a la Biblia encontramos que aquí, lo que tienes arriba de tus ojos, en la mente, aquí se encuentra la guerra espiritual. Aquí tú estás librando la batalla más grande de toda tu vida. El enemigo más grande de toda tu vida se encuentra aquí, o el amigo más grande de tu vida. La mente es el campo de la batalla espiritual, porque es el mundo de los pensamientos. Ahora bien, si los pensamientos que tú tienes en tu mente son equivocados y no provienen de este libro, ¿de dónde provienen? Pues de la doctora Corazón, de Walter Mercado, de Nostradamus, de Sigmund Freud, de Carlos Marx, del Che Guevara, de Bertrand Russell, de Jean-Paul Sartre, de Richard Dawkins, de tu gallito Giro. El hombre que más admiras, el filósofo que William Shakespeare o Octavio Paz, y comienza tu mente a ser conformada de acuerdo a ese pensamiento o esa doctrina o enseñanza que esa persona que tú admirabas, y esto es normal, lo aceptaste y comienza a gobernar tu mente. A mí mi mente la gobernó Carlos Marx durante casi 8 o 10 años antes de que fuera cristiano. Yo era un fanático, un apasionado de la doctrina materialista, del materialismo, de la dialéctica materialista marxista, de Hegel, de Engels, y para mí el sistema del comunismo, socialismo era el sistema perfecto y acabar con la burguesía, bueno, bla, 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 no. Entonces mi mente estaba gobernada por ese pensamiento y desde luego lleno de odio a la autoridad, lleno de odio a todos los gobiernos. Los ricos son los culpables, los pobres estamos así por esto, tomemos las armas, una revolución social, bla, bla, bla. La misma historia por cientos de siglos. Cuando viene Jesucristo me dice: Armando, cambia tu mente, arrepiéntete. ¿De qué? Comienza ahora a todos los programas que te metieron tus maestros, en mi caso el marxismo. Esos pensamientos van a tener que salir de tu mente porque traigo un nuevo programa. Y el que traes está envirulado. Nacimos envirulados porque todos tenemos diferentes programas que no vienen de aquí. Entonces, como nadie puede actuar, la conducta dirige tu filosofía. ¿Por qué haces lo que haces? Porque es lo que tú crees que es. Nuestros pensamientos determinan nuestra conducta y nuestra manera de actuar. Entonces, tú eres una persona inmoral porque crees que no hay moralidad. A tu novia la manoseas y la embarazas y tienes relaciones antes de casarte porque según tu filosofía y tu manera de pensar no hay nada de malo. Y le dijiste a Chencha: ¿me quieres, Chencha? Sí, Chencho, te quiero con todo mi corazón, demuéstrame tu amor. Y ahí va la burra, ¿verdad?, a caer en la trampa. Todas nuestras mentes son controladas por lo que pensamos. Entonces viene Dios y nos viene a ofrecer una revolución mental. Todos los programas que hemos recibido están equivocados porque vienen del mundo, no vienen del cielo, vienen de hombres como tú y como yo. Entonces Cristo viene a decirnos: cambien su manera de pensar. Muy bien, Señor, creo que tú moriste por mí. Ahora, ¿cómo puedo yo comenzar
a cambiar mi manera de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y la Biblia nos dice cómo comenzamos el proceso de iniciar la transformación total de la mente. Hay cristianos que me están escuchando que tienen 5 años, 10 años de cristianos, 15 años de cristianos, 20 años de cristianos y siguen pensando igual que antes de convertirse. Siguen tratando a la esposa igual que antes de que se convirtieran. Su perspectiva del mundo y su cosmovisión es igual a hace 5 o 10 años. No han sido transformados. Le siguen robando a Dios. Siguen con la filosofía: el que no tranza no avanza. Siguen de adúlteros. Siguen tratando a los muchachos, a las muchachas de una forma deshonesta e inmoral. Sus mentes no han sido transformadas, no han sido cambiadas por el Espíritu Santo. Y esto es la tragedia más grande que pueda sucederle a alguien que se diga cristiano. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2: no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? La palabra entendimiento es la palabra griega nous, N de nana, O-U-S de Samuel, nous, que es la palabra mente. Cambien su mente, y cuando la cambiemos, ¿cuál es la promesa? Vamos a comprobar la voluntad de Dios. Hermano, ¿en qué escuela me escribo? ¿Querrá el Señor que nos vayamos a vivir a Monterrey? ¿Querrá Dios que compre esta casa? ¿Querrá Dios que estudie mecánica o computación? ¿O arquitectura o medicina o odontología? ¿Qué carrera escogeré? ¿Será este mi novio con el que me voy el padre de mis hijos? ¿Será esta la que va a ser la madre de mis hijos? Estamos llenos de preguntas en la vida. Cuídate de tomar una decisión de este nivel equivocada, porque cada decisión que tomemos va a tener consecuencias para bien o para mal, y graves. Te casas con la persona equivocada y no te la acabas. Pregúntale a doña Maruca. Te casas con el hombre equivocado y no te la vas a acabar. Estudias la carrera equivocada y a los 3, 4 años que ya gastaste en la universidad y te das cuenta que tú no tienes los talentos ni los dones para esa carrera, pero fuiste inducida por que tu papá es arquitecto, pues es arquitecto, mi mamá es médico, pues voy a ser médico, etcétera, etcétera, y no por los dones y talentos que no descubriste que Dios te dio, te vas a arrepentir y perdiste 3 o 4 años y te vas a tener que salir y dedicarte a otra cosa. O si te recibes, no vas a ser un médico, un arquitecto, un ingeniero que va a darle algo a la comunidad, porque ni siquiera estás llamado a ese talento para el servicio, por haber tomado una voluntad de Dios equivocada. Dice la Biblia, se los voy a traducir en el original griego. La frase no se conforma en este siglo, en el original griego dice así: no permitan que el mundo moldee vuestras mentes. Qué profundo. No permitas que ninguna filosofía de ningún hombre moldee o le dé estructura o dirección a tu mente. Al contrario de eso, dice la Biblia, transfórmate. Y esta es la palabra metamorfo. Y es la palabra cuando el gusano se convierte en mariposa. ¿Han visto ustedes esa transformación, verdad? El cocuyo que está en un árbol y pues tuvo mucho tiempo una forma y de repente se quebranta esa estructura y sale una forma diferente que la que se quedó en el árbol. Esto es precisamente la palabra que, de acuerdo a la naturaleza, el Espíritu Santo escogió para todos nosotros. Cambia tu manera de pensar y de ser. Dios quiere sacar el potencial que tenemos, que Él puso entre nosotros, para que descubramos que Él quiere que seamos libres como las mariposas, libres de que me violó mi papá, libres de mi antiguo divorcio, libres de la amargura de lo que me hicieron, libres del rencor que le traigo a la gente como me trató. Todos venimos lastimados a la iglesia. Jesús dijo en Lucas 4: he venido para sacar a los presos de la cárcel. Estábamos encarcelados todos los seres humanos.
con heridas del alma, de nuestra infancia. Te violaron de chico, tu mamá te quiso abortar, tu papá, escenas horribles de cómo se divorciaron tus papás, cómo viste cómo golpeó tu papá a tu mamá, o tu mamá a tu papá, etcétera, etcétera. Todos venimos de alguna forma lastimados en la infancia o en la juventud. Y esas heridas del alma no van a dejar que tú sirvas a Dios si no las sanas. Si tú mantienes esas heridas y esos rencores y esas que todavía te trauman, mujeres que fueron violadas y que se casan, ahora en el seminario que tengamos ahí en la Riviera Maya, vamos a dar consejerías después de cada conferencia a todos los matrimonios, y uno de los principales es el siguiente: vienen hombres y nos dicen, pastor, es que mi esposa no quiere tener relaciones conmigo, ya no me quiere. No, no es por eso. Sabemos muchas veces las causas. Mujeres frígidas sexualmente, el origen es que las violaron. Y en ese momento lo tienen tan lastimado en su mente y las imágenes tan fuertes que no les permiten disfrutar el sexo dentro del matrimonio, simplemente porque no han sido sanadas. Le digo, tu esposa tiene que ser sanada, sé paciente con ella, no es porque no te quiera, ella a lo mejor no te lo confiesa, pero ustedes necesitan consejería pastoral. Y así tenemos miles de casos de personas que en el matrimonio, sus heridas del pasado, su egoísmo del pasado, su avaricia del pasado, no les permiten tener un matrimonio feliz. No han sido transformados, sanados de las heridas de su alma. Y dice la Biblia, no dejes que el mundo te moldee, transfórmate. ¿Cómo? Renovando tu mente. Renovando tu mente. Ya no puedo yo seguir pensando así. Esto es un milagro para que yo deje de pensar como pienso. ¿Para qué esas heridas se escalan? ¿Para qué ese odio que le tengo al coyote de mi ex esposo? Ya la víbora con la que me casé, que se fue con mis hijos y me dejó y me abandonó, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo sacar esas cosas tan fuertes que las tengo aquí, pero aquí claramente las tengo en mi mente? Dios lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. El problema está que tú no crees que Él lo pueda hacer y te aferras a tus pensamientos. No, nadie lo puede hacer. Como dijo tu Teofilito, así te vas a quedar. Nadie lo va a poder hacer porque tú ya has decidido que no te vas a poder sanar y no vas a ser sanado. Porque así lo has escogido. Pero si tú le crees a Dios, ¿se acuerdan de cuando se le apareció Dios a Abraham y a Sara? ¿Ya estaban viejitos los dos o no? Y a Sara ya le había pasado el tiempo de las mujeres para tener hijos. De una forma genética, ¿verdad? Médica, clínica, a Sara era imposible que a los 90 años de edad tuviera un hijo. Y cuando Dios se le aparece y le dice que van a ser hijos, ¿qué hace Sara? Se echó una carcajada como diciendo, ¿verdad? No, por favor, no me vengas con ese cuento. Ni Santa Claus te la cree. ¿Cómo puedo yo, una mujer a esta edad, volver a tener hijos? Cuando pasando los 40 años es muy peligroso que una mujer tenga hijos. Y Dios dijo, pues lo que es imposible para los hombres. ¿Perdón? Tenemos que dejar de pensar en las imposibilidades cuando seguimos a Dios. Es imposible que mi hija se cambie. Es imposible que regrese mi hijo que me dejó. Es imposible que yo pueda vivir sin mi esposo y si se muere y me deja sin seguro social. ¿Cómo voy a vivir? ¿En quién estás pensando? ¿En tu mente qué estás considerando? ¿Lo físico o lo divino? ¿Por qué sigues considerando lo físico? Porque tu mente no ha sido renovada. Ahora, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? Renovando tu mente. Y vean que la voluntad de Dios es triple. Romanos 12:2. Número 1, para que comprueben, número 1, cuál sea la buena voluntad de Dios. Escúchame, lo que Dios tiene para tu vida es bueno. Dios es bueno. Y la carrera que Dios tiene para tu vida, y la mujer que Dios tiene para tu vida, y el proyecto que Dios tiene para tu vida es mucho mejor de lo que tú piensas. Y de lo que te han aconsejado suegros, padres, consejeros, escritores, políticos, filósofos, etcétera, etcétera. Dios tiene algo bueno para tu vida. Número 2, es agradable. O sea, el plan de Dios para tu vida te va a gustar. Te va a gustar. Porque el que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas si se las pedimos?
Si tu hijo te pide un pan, ¿le vas a dar una serpiente? De ninguna manera. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y finalmente, la voluntad de Dios es perfecta. Dios no se puede equivocar con nosotros. ¿Y qué es lo que nos pide Dios? Rendirnos a Él. Eso se llama mansedumbre. Caer de rodillas. Señor, ya no peleo contigo. Me rindo. Bienaventurados los mansos y humildes de corazón. Y fueron las dos características que Jesucristo mencionó en Mateo 11, 27 y 28. Yo soy manso y humilde de corazón. Y la segunda condición es la humildad. Cuando te rindes y caes de rodillas, Señor, me rindo, ya no puedo pelear ¿cómo pelear contigo? Sería una locura pelear contra Dios, me rindo. Aquí está tu sierva, como dijo la Virgen María, hágase conmigo la voluntad. Yo no entiendo cómo van a ser un hijo, no conozco ni de genética, no soy ni enfermera. Y José, ¿verdad? Que lo amo y estamos comprometidos, no sé por qué no se va a meter conmigo, pero voy a ser virgen. Señor, haz conmigo tu voluntad. Ella no supo, no entendió, se rindió a Dios. Sin entender lo que el plan de Dios estaba involucrado. Y cuando te rindes a Dios, eres humilde, porque la humildad es reconocer nuestra dependencia de Él. Si no dependemos de Dios todos los días y sabemos que necesitamos la Biblia y memorizar la Biblia y guardar la Biblia en nuestro corazón, no voy a poder renovar mi mente. Y esta es la razón por la cual en Apocalipsis Dios les da el consejo que les dio: cambien su manera de pensar, arrepiéntanse. Cambia tu manera de pensar respecto a tu matrimonio. Cambia tu manera de pensar respecto a tu novia. El noviazgo no es para manosearse el uno con el otro. No te atrevas a tocar tu novia si la amas. Cambia tu manera de pensar y no veas otras mujeres, porque aunque tú no te acuestes con ninguna, el que vea a una mujer para codiciarla ha adulterado en su corazón. Cambia tu manera de pensar respecto a robarle a Dios. Cambia tu manera de pensar respecto a tus tratos y a tus negocios. No trates de aprovecharte nunca de nadie, ni sacar para tus propios intereses, lastimando a otras personas, porque Dios te lo va a regresar. Cambia tu manera de pensar respecto a ver la vida. La vida no solamente es hacer dinero, una posición política, alcanzar una empresa. La vida es Cristo como un eje, buscar el reino de Dios, y mi mente renovada es: lo demás Dios me lo va a añadir. Porque diario tengo comunión con Dios, diario tengo contacto con la Biblia, diario oro con mis hijos, le soy fiel a mi esposa, le doy buen ejemplo a mis hijos. No hay más que bendiciones como nos lo imaginamos. Santos de Dios, lo mejor para tu vida está por delante. Lo mejor para tu vida está por delante. Pero no lo quieres creer. Y sin la fe es imposible agradar a Dios. Y después le dice Dios, regresamos a Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 16, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, porque si no pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En otras palabras, si tú no cambias tu manera de pensar, la misma Biblia, la espada es la Biblia. Hebreos 4:2. La palabra de Dios es como una espada que penetra hasta discernir las intenciones y los pensamientos del corazón. Cuando dice Dios, he aquí el que tiene la espada aguda de 2 filos y pelearé con ellos con mi espada, está hablando con su palabra. Entonces la Biblia te aconseja, te dirige, te fortalece, te alimenta, pero también la misma Biblia, la espada de Dios, te juzga. Nos juzga, dijo el otro. Lo que sirve para bendecirnos se puede voltear contra nosotros para maldecirnos. Entonces, todo lo que tú has oído de la Biblia y los consejos de Dios, si tú no los aprovechas y los pones en práctica, se vuelven en contra de ti. Es un efecto regresivo, como esos boomerang en Australia que los indios la avientan, ¿verdad? Que se llama así el boomerang, y es un instrumento que tiene así una forma como de media luna, y se va así, y regresa a la persona que lo lanzó. Así es el mal. Los hindúes le llaman el karma, que según el mal que tú hagas te va a regresar en tu vida. Nadie se va a escapar de eso. Y eso es una verdad que tiene su origen en la palabra de Dios. Vean en 1 Timoteo capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, en penúltimo lugar.
la importancia que tiene la Biblia para nuestras vidas, para moldear nuestras mentes conforme al programa de Dios y dejarnos ya de que pues, hermano, estoy leyendo El caballo de Troya de José Benítez, por eso piensas como piensas. Es que las redes sociales dijo que Cristo venía en noviembre, por eso piensas como piensas. Es que las redes sociales dijeron que usted creía que la salvación no se pierde porque lee las redes sociales. Y estamos dejando que nos moldee la mente, ¿quién? La gente, el mundo. 1 Timoteo 6, versículo 3 en adelante. Si alguno enseña otra cosa, esto está radical como nada, Si alguno se atreve a enseñar otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. 2, nada sabe. 3, delira. O sea, ¿de cuál fumó? Son delirios de imaginaciones acerca de cuestiones y cuestiones de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¡Qué tremenda declaración! Si tú llegas, es que lo leí en la revista Duda, o es que leí este libro por aquí por allá, y estás leyendo cualquier cosa que tú no te conformas a las palabras, y esta palabra sana en el griego es saludable, porque la Biblia son palabras que nos sanan el alma. Y si tú te estás en contacto con la Biblia, tu alma está siendo sanada. Pero si tomas agua de otro río que está contaminado, vas a tener, no lo digo en español, ¿verdad? Tu estómago se va a soltar. Vas a tener problemas gastrointestinales, más médico. Entonces es importantísimo que nosotros consideremos que es la Biblia la fuente de todo el conocimiento que podamos nosotros tener. No nos conformemos con las opiniones de los hombres filósofos que han subido, que han existido y que todos se contradicen las unas con los otros. Y finalmente, este mensaje a Pérgamo acaba en el versículo 17 diciéndole: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer el maná escondido, le daré una piedrecita blanca, una piedrecita escrito un nombre nuevo, al cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esto es muy importante porque hay mucha gente que cita Apocalipsis 3:5 para creer que se pierde la salvación también. Miren ustedes cómo la Biblia es precepto sobre precepto, línea sobre línea. Dice Apocalipsis 3:15: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ya ve, hermano, ahí está. Dios puede borrar el nombre de usted del libro de la vida. Este versículo dice que se pierde la salvación. Mira, orejas de cotorro de África, cerca de Nigeria. Léele bien. ¿Lo volvemos a leer? Al que venciere. Muy bien, vamos por orden. Vamos a Primera de Juan. Ahí antes de Apocalipsis está Primera de Juan, Judas, y antes está Juan, capítulo 5. Y vamos a ver qué dice la misma Biblia, quiénes son los que vencen. Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tú eres nacido de Dios? Sí, hermano. ¿Naciste nuevo? Sí, hermano. ¿Te arrepentiste? Sí. ¿Estás leyendo la Biblia? Sí, hermano. Entonces eres nacido de Dios. Entonces eres más que vencedor. Entonces lo que está diciendo es que no lo va a borrar porque eres nacido de nuevo. Al contrario de usarlo para decir que se puede perder la salvación. ¿Se fijan cómo voltean la gata y la hacen revolcada? Es impresionante lo que se puede hacer con la Biblia por no tener una exégesis
y no recurrir, ¿verdad?, a las leyes de la hermenéutica, de la interpretación correcta de la palabra de Dios, y así sacan un versículo sin tomar en cuenta los más versículos de la Biblia. Y hay 4 o 5 versículos nada más en toda la Biblia, que los puedo nombrar en Hebreos 4, 5, Hebreos 10, Hebreos capítulo 2, ¿y cómo escaparán de tan grande salvación? La palabra salvación viene del griego sosa, con S y con Z, y no significa salvar de la condenación, significa se salvó del agua, se salvó que lo atropellara un carro, se salvó de casarse con esa persona. Nunca explica siempre que sea la salvación del alma, según el contexto, el pretexto que quieres hacer. Entonces, cuando dice en Hebreos capítulo 2, no escaparán de cómo escaparemos de la salvación, cómo escaparemos, léele más adelante, del juicio de Dios, de perder las recompensas. Es que en Hebreos 4 dice, los que fueron iluminados y gustaron de la zona celestial. ¿Y qué dice 3 versículos más adelante? Mas a ustedes, hermanos, no les hablo porque a ustedes les corresponde la salvación. El grupo al que Pablo está hablándole ahí en Hebreos, no eran personas que habían creído, pero nunca habían nacido de nuevo. Por eso no hay más arrepentimiento para sus pecados. Pero 3 versículos después, el contexto entero dice, mas a ustedes, hermanos, les hablo cosas de la salvación. El grupo anterior no eran salvos. Pablo le está hablando a los salvos para que se cuenten los judíos, que fue escrita la carta de los hebreos, que pudieran regresar al Antiguo Testamento y olvidar la obra de Cristo en la cruz. Cuando no entendemos las demás partes de la Biblia, la torcemos y podemos hacer que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga, por no tener una exégesis adecuada de la palabra de Dios. ¿Qué significa el maná escondido? El maná es Cristo. En Éxodo capítulo 16, Dios le dijo a Moisés, les voy a mandar comida del cielo. Y la palabra maná en el hebreo, ¿saben qué significa? Maná significa, ¿qué es esto? Es una pregunta, ¿qué es esto? Entonces de repente los judíos estaban en el desierto, habían blasfemado de Dios, habían criticado a Dios. No, ¿podrá Dios darnos de comer? No hay Oxxo aquí, no hay tintorerías, no hay zapaterías, no hay Superama, no hay Costco, no hay nada. ¿Cómo podemos en este desierto sobrevivir? Sí, siguen pensando ustedes como los hombres. No han podido renovar sus mentes de que los saqué de Egipto con poderes y con 10 plagas. Pues ahora van a ver. Y cuando comenzó a caer el maná, que era como palomitas de maíz, comenzaron los judíos a decir, ¿qué es esto? Y cuando Jesús en Juan capítulo 6 viene al mundo, les dice a los fariseos, Moisés no les dio el verdadero maná. Esto era el alimento físico, un símbolo de mí. Yo soy el pan que descendió del cielo. El maná es Jesús. Esto significa que en la eternidad seguiremos dependiendo de Jesús. Dice Isaías 2 y 3, que correremos todos al monte de Sión, a Jerusalén, a seguir siendo enseñados por Jesucristo. Por toda la eternidad, Jesucristo continuará siendo nuestro maestro. ¿Y qué es la piedrecita famosa, esta blanca, que dice que Dios nos va a entregar? Esta piedrecita, el blanco significa la pureza, lo celestial, vestiduras blancas, túnicas blancas, etcétera, etcétera. Y esta piedrecita blanca deriva su significado de la manera de cómo los habitantes del Imperio Romano eran admitidos gratuitamente en los espectáculos, lo que en el siglo XX tenemos como ya el boleto comprado. En aquel tiempo no había boletos, no había imprentas, se les entregaba una piececita de pan y una entrada gratis en la forma de una piedrecita blanca. Y cuando entraban a los espectáculos, daban la piedrecita blanca y significa, esta persona entra gratis. ¿Por qué? Por la piedrecita blanca. Esta era una figura que el vencedor tendría libre entrada en la fiesta de las bodas del Cordero. ¿Y cómo lo podemos saber? Lo podemos saber por Apocalipsis 22, que Cristo acaba diciendo en el versículo 14, 22, 14, Apocalipsis, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho, para entrar gratis al árbol de la vida. Y esto es lo que significa esa piedrecita blanca. En el Antiguo Testamento, cuando una persona tenía otra función, se le cambiaba el nombre. Abraham, padre de muchas gentes. Jacob, el tranza,
o el engañador, se le cambió el nombre a el que lucha al lado de Dios, Israel. Isaías se le cambió el nombre relacionado a su respecto. Simón a Pedro, que significa piedra. Saulo a Pablo, que significa pequeño. Y así nosotros podemos reunir todas las piezas de la Biblia, de un rompecabezas inmenso que Dios nos ha dejado para que seamos responsables en trazar bien la palabra de verdad. Que Dios bendiga. Señor, en esta mañana bendice tu palabra que ha salido de la boca de tu Espíritu Santo, porque es la única que nos puede guiar a la verdad. No dejarnos engañar por ninguna otra cosa más que por tu palabra y vivir para ti. Gracias por una salvación tan grande que nos has dado, porque el que ha muerto ya ha sido justificado, tiempo pasado, del pecado. Y cuando muramos, vamos a morir en paz, porque nuestra vida está segura en la obra de Cristo. Él dijo: consumado es. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya fueron pagados. Una sola vez y para siempre nos hizo santos, nos santificó delante de su Hijo. Y ahora hacemos buenas obras, ya no para merecer la salvación, ni para guardar la salvación, ni para mantenerla, sino como fruto de lo que tú has dejado en nuestra alma. Te amamos con libertad ahora, somos apasionados de la verdad y vivimos para levantar el nombre de Jesús, a quien en esta mañana le damos toda la gloria, todo el poder por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea el nombre y la gloria, la sabiduría, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias a Dios.